En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La ley. La ley. ¿Qué pasaría si no existiera ley en el mundo? La ley son las normas, las obligaciones de cada uno de nosotros. De hecho, en sus casas, como padres de familia, ¿hay normas o no hay normas? Hay leyes, hay normas, ¿verdad? Hay normas, leyes. Y si sus hijos no las cumplen, o si los papás no las cumplen, hay una consecuencia, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, acuérdense que era un pueblo que estaba en medio del pueblo de Egipto, y ellos eran los que los dominaban y ellos les decían lo que tenían que hacer y ya. Pero cuando el pueblo de Israel sale y llegan al monte Sinaí, el monte Sinaí es el lugar donde el pueblo ya puede proclamarse como un pueblo libre. Cuidado con esa libertad, porque una libertad sin ley se convierte en libertinaje. Libertinaje. Entonces, la ley es la que nos ayuda a que haya un orden. Y acuérdense que la ley es la que me pone límites a mí. ¿A quién le gusta que le pongan límites? A nadie. A nadie. A nadie le gusta que le pongan límites. ¿Y por qué me dice que no lo puedo hacer? ¿Y que acaso usted me manda? ¿Y que aquí, que allá? No, la ley es la que me pone límites a mí. Pero viene la otra parte que si no gusta, le pone límites al otro. Pero yo quiero que al otro sí le pongan límites, pero a mí no me pongan límites, ¿verdad? Ahí es donde está. Tiene que haber alguien que rija esa ley, a que obligue a que yo la cumpla y que el otro la cumpla. Y en este caso existe la ley civil, la ley, vamos a llamarlo el código civil, ¿verdad? O el código, la constitución, ¿verdad? La constitución o el código civil que nos manda. Bueno, de hecho hay un código de tránsito, ¿verdad? Leyes de tránsito, leyes para la familia, hoy hay de todo para leyes. Pero eso, ¿a qué busca? ¿Qué es lo que busca? Que haya un orden. Que haya un orden. Las leyes son para ayudarnos a que haya un orden. Ahora bien, el pueblo de Israel va a salir de Egipto, pero ¿tienen alguna norma, alguna ley? No, no tienen ninguna ley. Entonces, cuando salen de Egipto, es un pueblo que no tiene ley. Y es entonces cuando Moisés sube ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y ahí está 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo con el pueblo? Lo dejó. ¿Y lo dejó qué? A su libre albedrío. Y apenas Moisés se había ido al monte Sinaí, ¿y qué hizo ese pueblo? Construyó un becerro de oro, empezaron a ofrecerle sacrificio y querían sacrificarle hasta seres humanos. Aquí está nuestro Dios, porque no había un orden, no había una ley. Cuando Moisés bajó, bueno, castigó a esa gente, pero junto consigo del monte Sinaí va a traer las tablas de la ley. Y esas tablas de la ley son los 10 mandamientos. Y sobre esos 10 mandamientos se van a crear también
todas las demás leyes, no mandamientos, sino leyes. Hoy me decía mi prima Gabriela, sí, hoy creo que me contaba ayer, que en Estados Unidos existen 5 leyes. ¿O cuántas son? 10 leyes. 10 leyes que se pusieron las primeras 10 leyes de la Constitución de Estados Unidos. Las primeras 10 leyes. Y sobre esas primeras 10 leyes se han creado todas las demás leyes secundarias. Esas se pueden mover, esas las pueden cambiar, pero las primeras 10 no se puede. Son leyes en las cuales el país de Estados Unidos se fundamenta, ¿verdad? Tienen su base, vamos a decirlo así, cómo fue constituido, cómo fue formado, cómo fue fundado. Y esas 10 leyes son las que identifican a Estados Unidos. Las primeras 10. Luego después existen más, ¿verdad? En la iglesia también existen leyes. Y existen estos, lo que llamamos los mandamientos. Los mandamientos son, hermanos, aquellos preceptos que Dios nos ha dado, los cuales rigen a un cristiano. Rigen. Significa que son aquellos que nos van guiando. Un buen cristiano tiene la obligación, primero, de conocer la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Eso es obligación. No es que si usted quiere o no quiere. No, usted tiene que saberse los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Tiene que saber que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y de ahí le dice, Dios tiene que estar primero sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, los 10 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano o no jurar en falso, ¿verdad? No tomar el nombre de Dios en vano. Significa que el nombre de Dios es santo, es sagrado, y es tan sagrado que incluso el pueblo de Israel no mencionaba el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, el que aparece en la Biblia, ¿cuál es? Yo soy el que soy, Yahvé, ¿verdad? Yahvé. No se podía mencionar ese nombre. No se podía mencionar. Entonces de ahí los diferentes apelativos u otros nombres que usaban para referirse a Dios. Elí, Eshadai, Adonai, y utilizaban otros nombres para mencionar el nombre de Dios, pero no el nombre de Yahvé. Por eso, y el nombre de Yahvé, ¿cuál era? Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Por eso, si se acuerdan, cuando a Jesús lo van a capturar en el monte de los olivos, y Jesús dice, yo soy, dice que todos cayeron de rodillas, porque era un nombre sagrado, y Jesús estaba mencionando el nombre de Dios. Yo soy. Entonces, santificar el nombre de Dios. Cuarto, honrar a padre y madre. ¿Qué significa? Que para un hijo, sus padres deben ser las personas a las que más debe respetar y honrar. Y hoy en día, si se fijan, si perdemos los mandamientos, se convierte en un solo desorden. Cuarto, honrar a padre y madre. ¿Cuántos hijos no votan a sus propios padres? ¿Cuántos hijos no les pegan a sus propios padres? ¿Cuántos hijos no le faltan el respeto a sus padres? ¿Cuántos hijos no le gritan a sus padres? ¿Cuántos hijos ni siquiera son obedientes con sus padres a pesar de que están llorando? Y acuérdense que del cuarto mandamiento, hermanos, se va a desprender una gran cantidad de preceptos, a tal grado que el cuarto mandamiento va a ser el único mandamiento que va a ir acompañado de una bendición y una maldición. El hijo debe honrar a sus padres. Pero ¿y si mi papá y mi mamá son imperfectos? Déjelo, que sea Dios quien se encargue de ellos. Pero usted no. Hónrelo, respételo, porque gracias a ellos usted ha venido a este mundo. Ore por ellos, ore, así como un padre de familia ora cuando un hijo es rebelde, o como quizás cuando yo era rebelde y andaba en la calle, en los vicios, mi madre, mi padre oraba. Pues hoy que mi mamá o mi papá oro por él, orar por él. Porque a veces pensamos que solo los papás tienen que orar por los hijos. No, también los hijos tienen que orar por sus padres.
Y el cuarto mandamiento es el que dice que la autoridad de la madre la respalda a Dios, y por lo tanto cuando la madre corrige, ahí está la corrección de Dios también. Claro, siempre y cuando sea justo, ¿verdad? Porque muy mi mamá puede ser, pero si mi mamá me manda, vaya a matar a esa persona, vaya a robar, ¿tengo que obedecerle? No, porque existe una ley moral que rige eso también. Quinto mandamiento, no matar. ¿Se ha perdido el valor a este mandamiento? Sí. ¿A cuántos matamos? No, porque a veces pensamos que a una persona solamente se le mata con una arma blanca o con un objeto cortopunzante y pensamos que ahí nada más se le mata. No, hermanos, también se le puede matar con nuestra lengua. Con nuestra lengua, con nuestro egoísmo, con nuestra maldad. Y a veces no nos acusamos de eso. Yo, padre, me acuso de haberle matado la alegría a una persona, de haberle matado a una persona que sus esperanzas. Me acuso, padre, de haber sido causa de tristeza para otra persona, pudiendo haber ayudado a alguien y no lo hice. El pecado de omisión. Y a veces pensamos que con el quinto mandamiento solamente es otra. No, yo, padre, yo nunca he matado. No, padre, yo, gracias a Dios, ese pecado nunca lo he hecho. Pero ¿a cuántos les has destruido su dignidad, su reputación? ¿A cuántos matrimonios has destruido por tu lengua? ¿A cuántos niños, a cuántos jóvenes les has matado la esperanza, la alegría, la inocencia? O sea que el quinto mandamiento no es solamente ir y que el cristiano deje de respirar. No. ¿Saben? El Papa Francisco decía, cuando iba a hacer la canonización de San Óscar Romero, decía, San Óscar Romero no fue martirizado solamente el 24 de marzo de 1980. San Óscar Romero ha seguido siendo martirizado hasta la actualidad con una de las armas más crueles, la lengua, decía él. ¿Y cómo declaraba eso el Papa? Como un martirio. Porque con la lengua tú puedes matar a alguien y esa persona difícilmente se va a poder defender. Difícilmente. Cuando tú y yo abrimos nuestra lengua para devorarnos la dignidad, la reputación de una persona, esa persona difícilmente se va a poder defender. Y lo único que podrá hacer es agachar la cabeza, sentirse avergonzado, porque entre más intente decir es mentira, es mentira, es mentira, ya eso ya se regó. Ya se regó. Y ahí está. Estamos matando a una persona. Y difícilmente decimos, yo he matado a una persona, le he matado su dignidad. No, no lo decimos. Sexto mandamiento, no cometer acciones impuras. Y las acciones impuras van todo lo relacionado a las impurezas, a las modas indecentes, a las frases de doble sentido, a la morbosidad y a todo lo que se refiere al mal uso y a la destrucción de la sexualidad de la persona. ¿Y eso se respeta? No, hermanos. Con el adulterio, la fornicación, la pornografía y tantas cosas. ¿Por qué? Porque ese sexto mandamiento no lo estamos cumpliendo. Séptimo mandamiento, no robar. Y no robar es no solamente cuando yo le quito algo a alguien, no, cuando yo pudiendo ayudar a alguien y no lo hago, le estoy privando de mi ayuda. Y por eso acuérdense, el pecado más grande del rico Epulón, ¿cuál fue? ¿El que era rico? No. El que teniendo en la puerta a un hombre llamado Lázaro, muriéndose de hambre, nunca le dio de comer. Le robó. Por eso decían, por ahí un santo decía, todo lo que a ti te sobra no te pertenece. Es a alguien que le está haciendo falta. ¿Y cuántos de nosotros le robamos incluso a nuestros padres, a los hijos? Cuando tú te malgastas el dinero
en otras cosas que podría servir a tus hijos. Para ir a chupar con tus amigos, para ir a mujerear, ahí sí sobra dinero. O hablemos de la mujer también, ustedes me perdonarán. Pero para tintes, para uñas, pintalabios, los mejores celulares sí, pero ni siquiera le compro un desparasitante al pobre bichito que está todo tripudo lleno de lombrices. Los zapatos todos rotos de la pobre criatura. Ahí hay frijoles y huevos si quiere comer. Pero pagando internet en la casa para estar chateando, subiendo tonteras en el Facebook, Instagram, Twitter y todas las otras redes sociales que hay. Yo les estoy robando. Y también les estoy robando el tiempo que yo pudiera dedicar para mis hijos, el tiempo que yo pudiera dedicar para mi esposa, para mi esposo. Estoy haciendo otras cosas cuando yo me debo a las demás personas. Entonces, robar, hermanos, no solamente pensemos en la cuestión de dinero, porque a veces nos hemos quedado en eso. Robar, no, padre, yo nunca he robado. Sí, pero les ha robado otra cosa a otras personas. ¿Por qué? Porque el séptimo mandamiento no lo podemos y ni siquiera nos interesa. No robarás. Cuando hacen el retiro de los hermanos de Renovación Carismática, hacen un examen de conciencia que a mí me da risa, ¿verdad? Porque si esa persona viene y dice, me voy a confesar, padre. A ver, dígame, pues yo no tengo pecado. No me acuerdo de nada. No, yo creo que no tengo pecado, padre. Quizás, tal vez, alguna mentirita, algún enojo, pero quizás solo eso. Pero cuando van a hacer el retiro de Renovación Carismática, así son las páginas que tienen. Primer mandamiento, pecado contra esto. Anoten los pecados que aparezcan aquí, gente. Esto y esto y esto. Segundo mandamiento, otra página, como 40, 60 pecados contra el segundo. El tercero, otros 40 pecados. Y cuando llega a confesarse dice, padre, todos esos pecados que usted ha oído, yo los he hecho, padre. He faltado contra los 10 mandamientos. Porque ¿qué es lo que nos falla? ¿Qué es lo que nos falta? Un verdadero examen de conciencia. Y eso es lo que fallamos. Porque nos hemos acostumbrado tanto al mal, nos hemos acostumbrado tanto, que nos pasa que cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que les dejan, cuando los operan, les hacen un hoyo aquí, un drenaje, que es una manguera que le llega hasta aquí arriba, todo esto acá, no sé, o una inyección de suero, ¿verdad? Que están pasándole. Al principio, cuando le meten esa aguja, ¡qué dolor! ¿Verdad? ¡Ay! Y uno ni puede mover la mano. A los 2 días ni siente ese volado uno. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿Que no se siente? Así es el pecado. Al principio se siente, pero después nos acostumbramos. Como cuando usted entra a un lugar y huele a pupú de gente. ¡Ufa, qué apesta! Aquí qué apesta, que este tufo, o a orines, ¿verdad? Que tufo. 15 minutos después, ya no lo siente. Eso pasa. Nos acostumbramos tanto al pecado que después ya no nos estorba. Séptimo mandamiento, ¿qué dijimos? No robar. Octavo, no levantar falso testimonio ni mentir. No levantarás falso testimonio ni mentir. Mamá Carmen tenía una frase. Cuando alguien decía, mire, mamá Carmen, dicen que la fulana se metió con fulano y usted sirvió de petate para que esté hablando. Así nos decía y nos callaba. ¡Cállese! Que yo no le he mandado a averiguar la vida ajena. Así nos decía. Y era una frase que siempre nosotros las teníamos. ¿Verdad? Que decía, cállese, porque usted no va a dar cuenta de eso. Y además usted no lo ha visto. Y hoy en día, hermanos, los chambres, ¿verdad? Nos comemos este prójimo, ya solo quedan los huesos, nos vamos a comernos aquel, luego venimos a este, pero como ya no hay más, regresamos a seguirle mascando los huesos a este que dejamos, ¿verdad? A darle repasada hasta no dejar ni lo más mínimo. Hermanos, ¿eso es pecado mortal, sí o no? Sí.
faltar contra uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios es pecado mortal. ¿Qué significa? Que si yo he faltado contra uno de esos mandamientos y no busco la confesión y no busco el arrepentimiento, ¿qué me pasa? No entraré al reino de los cielos. Y a veces decimos, empezamos a hablar, ¿verdad?, que los borrachos, que los que están en adulterio, en fornicación, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y los chambrosos? ¿Ah? ¿Y los chambrosos y los criticones? ¿Ah? ¿Y los mentirosos? ¿Y los que les gusta mentir? ¿La mentira es pecado mortal o no? Sí, es pecado mortal. Y tan tranquilos que mentimos, ¿verdad? Yo he visto a la fulana, yo he visto esto. ¿Y es cierto? Es falso. Y es pecado mortal. Noveno, y no quiero seguir más porque no estamos dando clase, solo porque Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Y quiero decir algo al terminar esto. Noveno mandamiento, no admitir malos pensamientos ni malos deseos, porque lo que tú tienes en tu mente, lo deseas, lo que tú consientes en tu mente, lo deseas y a la primera oportunidad que se presenta, lo haces. Lo que tú rechazas con tu mente, no lo consientes en tu corazón y por lo tanto cuando llegue, no lo vas a hacer. Por eso Jesús dijo, el hombre y la mujer también, ¿verdad?, que en su mente y en su corazón admiten malos deseos contra una mujer casada, ya cometió adulterio en su corazón. Porque si esa persona lo admitió en su mente y lo admitió en su corazón, ¿qué significa? Que a la primera oportunidad que se le presente, se avienta de cabeza a cometer el pecado. Pero cuando yo lo rechazo en mi mente y en mi corazón, no lo voy a hacer. Por eso es pecado mortal. Porque tú no estás rechazando una tentación, la estás saboreando, disfrutando. Y hasta cierra los ojos y como fuera. Sin vergüenza. ¿Ah? Sin vergüenza. ¿Por qué? Porque lo está aceptando en su mente y en su corazón. Por eso no admitir. Y cuando hablo de admitir malos pensamientos, hermanos, también quiero decir algo. No admitan en su corazón malos pensamientos con respecto a la brujería. ¿Y si me han hecho brujería? No. Cuidadito con eso. Porque si usted en su mente está aceptando que el demonio es quien está destruyéndole su vida, le está quitando el poder ¿a quién? A Dios. ¿Y se lo está dando a quién? Al diablo. No, mi vida. Mi vida. Por eso yo no sé si les decía estos días de las casas que pusieron adornitos para decirle cuando fue el Corpus Christi, Señor, entra en mi casa, todo lo que hay en mi casa, todo es tuyo, todo te lo entrego y todo lo que está en mi casa está consagrado a ti. Así de que el enemigo, el demonio, no puede llevarse nada porque todo lo que está aquí yo te lo entrego a ti. Entréguele su vida. Entréguele su salud, entréguele su trabajo, pero también que su vida, su salud, su trabajo, su hogar sirvan ¿para qué? Para alabar y bendecir el nombre de Dios. No le voy a consagrar a Dios una cantina, ¿verdad? Señor, te entrego este prostíbulo. ¿Cómo así? Tampoco, ¿verdad? Te entrego, Señor, esta venta de marihuana, ¿verdad? No, tampoco, no seamos ignorantes. O sea, si le vamos a consagrar a Dios, ¿qué es? Nuestro trabajo del cual depende el pan de cada día. Es un ejemplo que estoy poniendo, que no le voy a pedir, Señor, ayúdame, protégeme, Señor, que no me voy a descubrir la vecina que le estoy robando los mangos o que le estoy robando algo. No, hermanos. O sea, si yo le voy a consagrar algo a Dios, es porque sé que todo lo que yo voy a hacer va a ser para bendecir el nombre de Dios. Y 10º mandamiento, no codiciarás ni a la mujer, ni al hombre, ni a los bienes ajenos.
Porque no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ah, mire qué bonito, mire qué chivo. O sea, que las mujeres sí, ¿verdad? Codiciar el hombre ajeno, pero el hombre no puede codiciar la mujer de su prójimo. No, hermanitos. Porque ya he oído ese chiste. El Señor dijo al hombre, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, que a nosotros no nos dijo nada. Ah, pues sí. No, no es así, no es así. Por eso yo digo, no codiciarás ni a la mujer, ni al hombre, ni a las cosas ajenas. No. Dicen que hay una envidia mala y una envidia santa. ¿Cuál será la envidia mala? Aquella que me lleva a ambicionar de manera egoísta y con deseos incluso de que a la persona le vaya mal con tal de obtener yo algo que esa persona tiene. Y la codicia o ambición, la ambición buena, ¿cuál podría ser? Si yo veo a una persona buena, honesta, honrada, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona. Quiero imitarla. Es que esa persona es increíble. Yo quiero ser como esa persona. Esa es la ambición buena. Cuando tú ves a una persona que prospera, que lucha, se esfuerza y dice, yo también quiero luchar, me voy a esforzar porque yo quiero alcanzar esto. Hermanos, cuando Jesús hoy nos dice que Él no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darle cumplimiento, la pregunta que hoy quiero que terminemos es esta. ¿Dónde están los mandamientos de la ley de Dios en nuestras vidas? ¿Los estamos cumpliendo o los hemos hecho a un lado en nuestra vida? Examinémonos cómo los estamos viviendo, porque acuérdense que los mandamientos Jesús no los abolió. Incluso cuando Él está siendo ajusticiado, jamás dijeron, es que Él ha venido a abolir la ley. No, jamás. Él dijo, yo no he venido a abolirla, he venido a darle cumplimiento. Incluso hermanos, acuérdense, los mandamientos tenían cosas estrictas y cosas menos estrictas. Tal es el caso que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, me parece que es, cuando a Pedro le bajaron un mantel donde venían todo tipo de animales, ¿se acuerdan? Cuadrúpedos, de todo tipo de animal, y le dijo una voz, mata y come. Y le dijo Pedro, no, le dijo yo, no, jamás he comido un animal de esos porque la ley nos lo prohíbe, jamás lo he comido. Y entonces aquella voz le dijo, no llames impuro lo que Dios ha creado puro. ¿Qué significa? Que los 3 años que los discípulos estuvieron con Jesús, no quebrantaron ninguna ley, ningún precepto, hasta el más mínimo. Incluso él mismo lo dice hoy, el que quebrante un precepto y lo enseña así, aunque sea el más mínimo, será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que nosotros, hermanos, tenemos que luchar por llevar nuestra vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios solamente la vamos a encontrar en sus mandamientos. Ya es tiempo de repasar la doctrina, gentes. Porque miren, piensen qué pasaría si Dios cerrara esa puerta y dijera, no sale de aquí de la parroquia el que no me diga los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo quedarían? Va, levante la mano los que han hecho la primera comunión. Vaya, todos han hecho la primera comunión. Entonces debieron aprenderse los mandamientos de la ley de Dios, porque si no se los aprendían, no hacían la primera comunión. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué se les olvidó? Hay que aprendérselo. De verdad. Así como ponemos interés por aprendernos el número de teléfono, el celular, no, también pongámonos a repasar los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Porque ahí está, hermanos, la base y el fundamento de la vida cristiana. No puedo decir que yo soy cristiano si yo no conozco los mandamientos de Dios y si ni siquiera los cumplo, ¿de acuerdo? Ahí está la base. Ahí está la base, y miren qué facilito, el último día, el examen final va a ser sobre los 10 mandamientos. Ese va a ser el examen. Cuando yo estudiaba y el maestro decía, esta es pregunta de examen, yo
marcaba aquella página, le pasaba marcador amarillo y hasta doblaba aquella página y decía, aquí hay pregunta de examen. Porque a la hora del examen era lo que más iba a estudiar para aprendérmelo. Pues el Señor nos da también ese mensaje. Él nos dice qué es lo que nos va a preguntar. No nos arroja a la deriva y ahí vean cómo le va y si salen bien. No, nos dice, esto es lo que yo quiero y esto es lo que un cristiano debe cumplir. Pidamos al Señor su ayuda para llevar a cabo nuestra vida según su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.